Les indican. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Buenas tardes, pues vamos a iniciar con esta actividad, que es una actividad muy interesante y que les va a gustar mucho a quienes tengan la posibilidad de vernos y de pues poder participar también con sus comentarios que van a ser muy útiles y que vamos a agradecer mucho a quienes se den el tiempo de vernos. Esta es una actividad de evaluación para la materia garantías individuales, que les he insistido mucho a los alumnos, a quienes doy la bienvenida, que ya no se debería de llamar así, que la materia, los planes a veces están ya muy rezagados, las currículas, los planes de estudio a veces ya están anacrónicos completamente, y la materia se debería de llamar de manera más propia, porque hay una materia que se llama Gobierno y Derechos Humanos. Esta se debería de llamar o bien Gobierno y Derechos Humanos 2, o se debería de llamar Derechos y Garantías del Gobernado. Pero bueno, más allá del nombre, el tema que eligieron ellos es el de Derechos Humanos Fundamentales y Garantías Individuales, Evolución Jurídica, Antecedentes y Características. Le doy la bienvenida a Juan Carlos, le doy la bienvenida a Adalberto, y sin más preámbulo, le damos la palabra primero a Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de este video. Como tal, refería el maestro, es una preparación académica, una evaluación, pero vamos a poner en antecedentes, pues primeramente, ¿qué es el derecho? Muchas de las ocasiones en la ciudadanía tenemos esa falta de cultura de saber qué es un derecho, para qué estamos o en qué está formada nuestra constitución política, y primeramente pues podernos defender de la manera correcta. Tenemos o definimos de tres formas la palabra derecho. Etimológicamente podemos mencionar que es seguir el sendero, tener un buen camino, no apartarse del bien. De la manera religiosa tomamos de parte de la Biblia, en esta libertad de expresión también que podemos gozar, y que me voy a dar lectura de un versículo de la Biblia que es Isaías 1:17, que es: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y de la parte académica, una definición que podríamos tomar del maestro Ledesma Mondragón, que el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad y libertad y justicia. En las tres acepciones pues vemos que tiene que ir directo hacia un bien personal, hacia un bien común colectivo dentro de una sociedad. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando como un conjunto, no estarlos individualmente en ese aspecto. Le doy la palabra a mi compañero Adalberto. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, darle la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo en esta plataforma digital. Por supuesto, agradecer que el día de hoy al Colegio Libre de Hidalgo nos permita este espacio, pues para fortalecer nuestros conocimientos dentro del aula, y que como buenos politólogos o futuros politólogos que ya estamos en preparación, pues conozcamos de raíz estos bien llamados derechos humanos, ¿verdad? Y conocer la parte garante, que también traemos ese tema más adelante. Y pues bueno, quiero agradecer también, por supuesto, al maestro Salvador Cravioto. Gracias, maestro, por la oportunidad que nos brinda, la confianza de llevar a cabo pues esta dinámica de aprendizaje, que al final del día pues esperemos hacer algunas aportaciones de valor para quienes nos están viendo, por supuesto, y pues para fortalecer este conocimiento. Gracias también a mi compañero Juan Carlos Ordaz, quien pues atentamente dio pauta para llevar a cabo esta dinámica. De verdad, muchas gracias, compañero, y pues vamos a dar inicio definitivamente con este tema tan interesante, maestro. Muchas gracias, es cuanto. Gracias a Juan Carlos que nos dio una noción de lo que es el derecho, que podemos verlo desde diferentes acepciones, desde diferentes puntos de vista, desde la raíz etimológica latina, directum, lo que va en línea recta, lo que no se desvía, desde su definición normativa, que es un orden concreto, como decía García Maínez, constituido de normas jurídicas promulgadas y creadas mediante un proceso legislativo por el Estado para regular la conducta externa
de sus individuos y en general de sus gobernados, no solo de sus individuos, también de sus colectivos, también de sus personas morales. Por eso decimos de los gobernados, ¿no? Por eso decimos que son las garantías, los derechos y las garantías, que son los medios de protección para hacer valer los derechos. Correcto. De los gobernados. Y en cuanto a los antecedentes de los derechos humanos, pues ya en clase también Adalberto nos lo ha compartido muy bien de acuerdo a las lecturas y de acuerdo a los videos también que hemos visto de todo el origen que tiene los derechos humanos como derechos subjetivos públicos o como derechos naturales, desde los antecedentes más remotos, tanto del derecho en general, que es Hammurabi, como de los derechos humanos en específico, que es Ciro el Grande, pasando por toda la historia, el rey John Lackland, Juan Sin Tierra en el 1215 con la Carta Magna, pasando por muchos antecedentes que hay, hasta llegar a la Revolución Francesa, a las constituciones de las colonias británicas de Estados Unidos, que después formaron Estados Unidos de América, hasta llegar a nuestras constituciones nacionales como la mexicana de 1917 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por lo que hoy en día nuestra Constitución reconoce a todos, como bien lo dijiste, como derechos humanos. Correcto. Le damos entrada a Juan Carlos. Sí, retomando el tema del bien común, cabe destacar que tiene que ser un piso parejo, como lo hemos visto en clases, tendría que ser el ideal, pero hoy en día vemos que ese piso parejo, tanto en gobiernos como a nivel individual, pues no se hace efectivo en ese aspecto. Teniendo una de las definiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el bien común son las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En ese aspecto volvemos al punto, no todo el bien común pues no lo hace también el gobierno, tenemos nosotros mismos que empezar a ver colectivamente lo que le sucede, por decir, a mi compañero Adalberto nos puede suceder en ese aspecto. Entonces, pugnar en esa lucha por alcanzar o constituir un bien común para toda una comunidad, una cierta colonia o un cierto espacio en una calle de donde podemos vivir, para así poder alcanzar o lograr alcanzar ese objetivo igualitario del bien común. En ese aspecto, no sé si algo pueda comentar mi compañero. Correcto. Alberto. Y pues bueno, yo creo que también es conveniente hablar un poco acerca de esta historia que ya nos asemejaba pues nuestro profesor. Efectivamente, Ciro el Grande en el año 539 a.C., pues este cilindro, ¿no?, que es nuestro pilar, nuestra base de los derechos humanos, de los cuales, por supuesto, pues hoy, precisamente, pues nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos de fiesta en México y deberíamos de tomarlo como eso, ¿no?, como mexicanos. Son 109 años de esta Carta Magna que nos rige, que es nuestra Constitución, la cual, pues bueno, ha sido pues reformada de manera constante. Y pues bueno, yo creo que el día de hoy hablar de historia, pues partimos del Ciro el Grande y efectivamente los derechos humanos han sido evolutivos, es algo que también hemos aprendido mucho en clase. Esta parte que se da esta evolución por esa necesidad precisamente de la evolución en la sociedad. No pueden ser aplicables o aplicados los mismos artículos de hace 30 años, de hace 40, 50 años atrás a la actualidad. Por esta misma necesidad, esta dinámica social y esta mejora que ha habido, pero pues también considerando muchos aspectos, ¿no?, fenómenos sociales, el aumento de población, la parte industrial, etcétera. Entonces, toda esta parte regulatoria, pues obviamente necesita ser evolutiva y adaptativa. Yo le pondría yo también que también la parte de los derechos tienen que ser adaptados de acuerdo, pues también a cada lugar. No por algo cada estado pues tiene su constitución y pues creo que también
por ahí va el tema. Después, retomando ahorita nuestra línea del tiempo, la historia de los derechos humanos, la Carta Magna, en aquel entonces, 1215, cuando el rey Juan I pues firma el primer documento que se reconoce precisamente como los derechos, sí, a las personas. Esta declaración de los derechos, pues creo que también es una parte histórica que hemos fortalecido mucho también en el aula. Muy bien, gracias a Adalberto y a Juan Carlos por sus comentarios. Una breve retroalimentación nada más en cuanto al bien común y en cuanto a los derechos humanos, sobre todo con respecto al bien común, nada más acotar que es un concepto que se lo debemos originalmente a Aristóteles, que después retoma en el análisis filosófico de Aristóteles y en todo el estudio que hace sobre Aristóteles, principalmente en la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino acuña o retoma este concepto que había acuñado Aristóteles del bien común y que después doctrinarios como el doctor Ignacio Burgoa en su obra Garantías Individuales equiparan a la justicia social, que es la síntesis ideológica mexicana a partir de 1917 y de la Constitución de 1917, que sintetiza las dos ideologías radicales del siglo XIX y que persigue finalmente los mismos objetivos que el bien común. Y en cuanto a los derechos humanos, bueno, aquí solamente acotaría que hay un debate entre no confundir derechos humanos fundamentales con derechos jurídicos en general, que son todavía más cambiantes que los derechos humanos, ¿no? Incluso hay gente muy radical dentro de los derechos humanos que dice que los derechos humanos, al ser fundamentales, sí, y al ser derechos naturales del hombre, que para los creyentes vienen de Dios, vienen del poder divino, y para los no creyentes vienen de la naturaleza humana, no cambian. O sea, hay gente que afirma que los derechos humanos no deben de cambiar, aunque la Constitución reconoce que aunque son derechos naturales, son reconocidos, son adaptativos, deben adaptarse a la sociedad también, y que además además de que deben adaptarse a la sociedad, tienen una característica que es la progresividad, que son progresivos. Se van reconociendo, pueden ir hacia adelante, se pueden reconocer nuevos, según la postura actual de nuestro constitucionalismo y de la Organización de las Naciones Unidas también, que es la que promueve esta idea, esta noción. No pueden ir hacia atrás, son progresivos, no regresivos, pero a veces lo confundimos en sociedad. Actualmente, que se piensa que se confunde la característica de progresividad con el ser progresista. Yo siempre digo, en sentido que suena a veces a broma, pero es real, y les digo, cuando capacito, por ejemplo, al Poder Judicial, les digo, acuérdense que los derechos humanos son progresivos, no progresistas, que es diferente, porque hablar de progresismo es hablar ya de una ideología política que está dando una connotación parcial o ideológica a los propios derechos humanos. Continuamos, por favor, con... sigue Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí, digo, antes de con mi participación, mi compañero Adalberto traía en ese aspecto otro tema con Aristóteles. Le cedo la palabra y retomamos. Gracias, Charlie. Sí, efectivamente, yo creo que la parte filosófica que nos compete, hablar de Aristóteles es hablar de una referencia muy específica, muy importante en la parte de la filosofía, pues sigue siendo en la actualidad ese gran filósofo que sí, yo creo que nunca dimensionó que iba a estar hasta nuestra actualidad seguramente, pero sí, específicamente en sus obras, pues no se dirigía o no hablaba básicamente de los derechos humanos, pero su filosofía sí, sobre el derecho y la justicia, era uno de sus aberrantes temas y muy, muy atinada y certeramente, pues es lo que hasta en la actualidad podemos darles lectura y pues bueno, que puede ser interpretada como un principio fundamental para la ética y la política. Creo que Aristóteles se dio cuenta y consideró
consideró y sigue siendo, pues en la actualidad, considerado un precursor de los derechos humanos, a lo mejor modernos podríamos llamarlo, pero el concepto de justicia pues implicaba, ¿no? En este caso, pues la promoción, o siempre él buscó que se diera difusión y promoción a lo que vendría siendo la virtud y la igualdad. También nos dice que Aristóteles creía que el derecho natural es superior al derecho positivo. Entonces, que pues esto que se basaba en que los derechos o principios universales y que además necesarios pues para el bienestar de la sociedad. La visión de justicia para Aristóteles como una virtud moral, eso es lo que él perseguía, y que pues que hoy en día pues implica una gran responsabilidad pues actuar de esta manera justa y equitativa. ¿Y qué es lo que vemos? Pues sí, en la sociedad, ¿no? Siempre nos ha pedido igual mucho eso usted, profesor, que todo lo que aprendamos pues lo hagamos una traspolación a lo que vivimos hoy en día. Sí, efectivamente, un gran filósofo que en la actualidad pues sigue implementando esta filosofía, pues nos podemos dar cuenta que hablar de justicia, hablar de un tema de equitativo, pues es algo complicado, ¿no? Pero pues bueno, las instituciones, el Estado más bien ha sido creado pues para garantizar o ser garante de estos derechos. Sin embargo, pues la Constitución escrita pues también es ese limitante, ¿no? A través de estas leyes, de estos artículos que limitan al poder precisamente también del Estado, pues para no violentar precisamente nuestros derechos como buena sociedad. Adelante. Sí, en ese aspecto, con tal en la definición de derechos humanos, no deben de ser distinción alguna, son universales, no deben de ser discriminatorios, deben estar contemplados en la ley, y y el Estado tiene la obligación de respetarlos y protegerlos. Y son progresivos, como comentaba nuestro profesor y mi compañero Adalberto. Otra definición que encaja dentro de los derechos humanos es por parte de UNICEF, que son los derechos humanos, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Dejando en claro en esta situación, entonces, los derechos aplican para todos nosotros, pero también encontramos la parte de los derechos fundamentales, que deben ser respetados en todo caso por la ley, y son derechos inviolables e irrenunciables, perteneciendo a toda persona por su dignidad, de tal forma que las personas y los poderes públicos que actúan siempre sometidos a la ley deben respetarlos, como les reitero, en todo caso. Ya tenemos entonces esta parte de esta dualidad de los derechos humanos en general y de los derechos fundamentales, que juntos en este aspecto pueden ya ir creando pues lo que es la materia y lo que nos compete el día de hoy, pues esas garantías, buscar esos medios de protección de nuestros derechos como individuo. Reitero, en esa parte de buscar o lograr ese bien común, hay mecanismos y existen esos mecanismos en nuestro sistema jurídico mexicano, como el juicio de amparo, los juicios anticonstitucionales, y volviendo al punto que retomaremos más adelante de esos medios de protección. Bien. Yo creo que también sería conveniente fortalecer aquí en esta dinámica de aprendizaje, compartirles a quienes nos están siguiendo, por supuesto, el derecho natural y el derecho positivo. Hablarles acerca del derecho natural. Dice que el derecho natural es el conjunto de reglas universales no escritas, ni recogidas en ninguna norma, basadas en la naturaleza de las personas, y estas reglas pues promulgan las reglas fundamentales para la convivencia. Es decir, este es el derecho natural. Vamos a diferenciar del derecho positivo. En el derecho positivo nos dice que es el conjunto de normas, estas sí, jurídicas y escritas, ¿verdad? Por una soberanía. En este caso, pues bueno, puede ser este órgano estatal para ejercer esa función legislativa. Y pues bueno, la recopilación o conjunto de normas esta dinámica, pues la vamos a encontrar en una constitución nacional, por supuesto. Y pues bueno, algunos derechos, algunos autores más bien del derecho positivo, más adelante lo estaremos abordando, dándole continuidad a nuestro orden del día, pues adelantarles que vamos a hablar un poquito acerca de Kelsen y de Norberto Bobbio, y quien, pues bueno, estos dos autores que fueron de mi interés, traigo algo muy breve, pero eso será más adelante. ¿Y los derechos humanos son positivos o son naturales? Yo diría que son naturales. ¿Por qué? Porque vienen con nosotros mismos, desde el mismo derecho a tener un nacimiento, una vida digna, o tener en ese aspecto un espacio digno donde vivir y demás, o de al menos de cómo organizarse, de ese derecho a asociación, de ese derecho al libre culto. En ese aspecto, entonces mi respuesta sería son naturales. ¿Y esos derechos naturales
¿Vienen de Dios o vienen de la naturaleza del ser humano? Vienen de la naturaleza. En ese aspecto lo digo en cámara y demás, soy creyente, profeso la fe cristiana en ese aspecto, pero son, vaya, es todo lo Porque que viene. existen las dos corrientes. Si le Sí. hubieran preguntado a Santo Tomás de Aquino, ¿qué creen que hubiera contestado? Que de Dios. De Dios, Claro, que de oye, Dios, Ya se puso bueno. Y Aristóteles, ¿qué hubiera contestado? vienen, ya son, Ya lo dijo Ya. su compañero, Natural. de la naturaleza Naturaleza. del ser humano. vienen intrínsecamente. Porque Aristóteles no hablaba de Dios. No. No, entonces, vuelvo al punto, Sócrates sí, pero Aristóteles no. vienen intrínsecamente en ese aspecto y dejando de lado, le digo, el corte religioso que pudiéramos tomar con esta pregunta, ya vienen integrados en un momento dado cuando ya nacemos en ese aspecto, solamente que cada autor lo ve desde su punto de vista. Unos lo pueden mencionar de la manera filosófica como lo menciona Aristóteles o Santo Tomás, que dejó de lado toda esa parte religiosa y que fue netamente porque él notaba o vio que ya no era resultado la iglesia como para proteger o tener esas garantías de esos derechos, y más que nada en cuanto en el momento que vivió ya no era garante, sino que la iglesia en ese momento ya era el controlador de todo, podemos decirlo en ese aspecto. Pero sí vienen de la creación del mismo hombre, ya vienen intrínsecos. ¿Quién cristianizó la filosofía aristotélica? me la pone Ya bueno. lo dijiste. Santo Tomás de Claro. Aquino. Claro. ¿Y quién cristianizó la filosofía platónica? Fue antes. Ay, San Agustín Sí, de de Hipona. ¿Qué es una garantía individual y sus medios de protección? Es el que sigue, ¿no? sí. Sí, Sí. Más adelante, sin embargo, bueno, me gustaría también manifestar o compartir la postura que tengo en que si es natural estos derechos, considero que también el Estado es necesario. Para mí, siento que sí, el Estado es necesario a través de este conjunto de normas o esta recopilación de conjunto de normas conocidas como Constitución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, conocemos o sabemos de derechos o garantes, ¿no? Como el derecho a la vida, etcétera, que son derechos naturales en ese entendido, pero también la convivencia social, la dinámica comercial, en fin, todos los roles que la sociedad tenemos en la parte de afuera, pues tiene que ser regulado. Y qué mejor que a través de estas normas, de este conjunto de normas recopilados en una constitución, pues para decirte tus derechos, pero también tus obligaciones, y considero que ahí es donde pues ya cada uno toma postura, pero sí considero un bien necesario, no un mal necesario al Estado, pues para ser también garante de estos derechos. ¿Quién considera al Estado como un mal necesario y no como un bien necesario? ¿Cuál era nuestro autor que vimos? No es ninguno que hemos ¿No? mencionado ahorita. No. Ay, no recuerdo. No. Sí, bueno, en su momento en una materia lo alcanzamos a... Para Marx y para Marx, Lenin, el Estado es un mal no necesario, porque lo que busca el marxismo-leninismo es abolir al Estado y abolir al derecho. O sea, para eso quieren hacer la revolución del proletariado, para acabar con las clases sociales, y después del periodo socialista de transformación, a ver a qué le suena. Después del periodo socialista de transformación, el Estado va a desaparecer y se va a lograr la sociedad comunista. Obviamente nunca se ha logrado en ningún lado, ¿no? Porque hablar de la sociedad comunista es lo mismo que hablar del reino de los cielos, no ha pasado en ningún lado. Ni pasó en la Unión Soviética, ni pasó en China, ni ha pasado ni pasará en los próximos miles de años. ¿Quién va a continuar? Sí, en este caso ya pasando a la definición de garantías individuales y pasar a esos medios de protección de las garantías, me voy a permitir leer una definición de garantías. Son derechos que la Constitución concede a toda persona en territorio nacional para proteger su dignidad, libertad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Su finalidad principal es limitar el poder del Estado y proteger a los individuos frente a posibles abusos de arbitrariedades. Y uno de esos medios, y que hoy en día se ha visto fracturado, pues es el juicio de amparo. Por mucho tiempo en México éramos considerados líderes, por decirlo de cierta forma, punta de lanza, en tener este mecanismo de protección, el juicio de amparo, que sí nos llevó
en otras culturas pues tener ese reconocimiento, pero que hoy en día pues con las reformas en ese aspecto pues se ha visto que se ha roto, ya no ha tenido o no tiene tanta fuerza, y que hoy en día todos en este aspecto, sean chicos o grandes en autoridad, ya han roto esa parte del juicio de amparo, porque ahora no quieren acatar este medio de protección, y que como bien lo dice la definición, ante posibles abusos o arbitrariedades del Estado hacia una persona, hacia un individuo. Como tal, de las diferencias entre garantías individuales y derechos humanos, las garantías son reconocidas ante la Constitución mexicana, por ejemplo, y los derechos humanos son reconocidos también, pero en tratados internacionales. Las garantías están enfocadas en limitar el poder del Estado mexicano, y los derechos humanos están enfocados en proteger la dignidad humana universal. Las garantías individuales se pueden suspender temporalmente en situaciones extremas, en caso de las garantías, y los derechos humanos son inalienables e imprescriptibles. No debemos de confundir los términos, que es parte del tema, entre derechos humanos, derechos fundamentales, que tienen su distinción, aunque en México por la Constitución todos están reconocidos como derechos humanos, no importa si vengan de la Constitución, de una ley, hasta de la jurisprudencia. El derecho a la vida, por ejemplo, ¿está en la Constitución mexicana el derecho a la vida? No está. No. Sin embargo, el Estado mexicano lo reconoce de otras formas, mediante la interpretación constitucional que hace el Poder Judicial, que se hace a través de la interpretación de la Constitución y de la jurisprudencia. Derechos fundamentales, que son los que están constitucionalizados. Las garantías, que son los medios de protección, de los cuales destacan los dos más importantes en México, que es el juicio de amparo. Hay otros medios de control de la constitucionalidad, pero principalmente el juicio de amparo, y las acciones que se pueden hacer mediante el procedimiento de queja ante una comisión nacional o local de derechos humanos, que es un órgano protector y promotor de los derechos humanos, y no perder de vista, como ustedes ya lo dijeron y lo dijeron bien, que la esencia de los derechos humanos, por más que se quiera tergiversar hoy en día, es para proteger al individuo, al ser humano, a la persona humana, frente al poder público, frente al Estado, no frente a particulares, salvo en ciertos casos que habrá que ver y que pueden ser válidos, como en los casos de la discriminación, por ejemplo, que es muy discutido, pero fundamentalmente las libertades y los derechos humanos del individuo, de la persona, frente al Estado, frente al poder, frente a las autoridades, ante actos que sean ilegales, despóticos, arbitrarios, y no olvidar, como ustedes lo dijeron, pero lo complemento, que las características constitucionales y los principios constitucionales de los derechos humanos en México son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos, además de otros principios como el principio pro persona, etcétera, que se vio en la materia pasada, que ustedes no compartieron, que no pudieron estar, que fue la de gobierno y derechos humanos. Ahí lo vimos muy a profundidad, pero que ahora también vamos a tocar ahora en nuestra mal llamada materia de garantías individuales, que en realidad yo la llamaría derechos y garantías del gobernado, para poder ver las dos partes, la parte de los derechos humanos y fundamentales, con su evolución y vinculado también a la ciencia política, que es nuestra carrera, bueno, que es la carrera que cursamos, y también las garantías como medios de protección de los derechos. ¿Con qué concluirían? Bueno, adelante, Charlie. Pues yo dejaría en conclusión, sí estamos en un estado libre, pero eso no nos permite estar en ese libertinaje, porque hoy en día todos dicen es que hay que respetar, tenemos que respetar los derechos, pero no todos los derechos o no todos los individuos respetan el derecho del que está enfrente, sino que van agraviando, y en esa misma colectividad en la que mencionamos sobre llegar a ese bien común, cada cuerpo de ciudadanos o vecinos, si lo aterrizamos a manera local, quiere ver hoy en día por el bien propio y no por el bien colectivo. Si hoy quisiéramos entender y llegar a ese piso parejo que nos ha mencionado el maestro en clases, pues tenemos que empezar a pensar
por todos en el bien común. En ese aspecto yo me quedaría con esa parte. Sí conocer nuestros derechos, tratar de investigar más a fondo, no quedarnos en simples palabras o lo que ve un ciudadano común que vea un TikTok de moda, no quedarnos en eso, sino tratar de llegar a investigar. Y nos decía un profesor, la verdadera transformación empezaría con una buena educación, un buen libro que nos pueda ayudar a entender todo este convenio de convivencia, de derechos, de todo lo que hoy se pueda hacer y llegar a hacer en el bien común. O sea, te quedas con que el espíritu del Estado de Derecho y de la realización del bien común está en los valores humanos. Es correcto. Correcto, muy bien. Porque yo coincido. Perfecto. Yo para dar mi conclusión me gustaría mencionar este autor, Bobbio, nos dice que el derecho no es aislado, se vive y se aplica. Entonces viene una frase también más adelante de él, dice, la democracia no es perfecta, pero es mejorable. Esta frase me gustó muchísimo y de ahí pues podría yo comentar esta conclusión. El ser y el deber ser, lo que vemos y lo que realmente debería de ser, ¿no? Lo que nosotros esperamos que se haga, pero que realmente no funciona este sistema jurídico legal, y pues esa es la parte del ser. Y el deber ser, pues bueno, son los valores y principios que deberían de guiarlo, como bien dice Juan Carlos, pero realmente hoy en día va dentro de mi conclusión que los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad y la libertad de las personas. Eso es intransferible. Se debe de continuar trabajando, sí, para defender y promover pues todos estos valores. Se sigue trabajando, se sigue fortaleciendo, hay que hacer una máxima difusión, por supuesto, de todos estos temas, y pues es muy bonito, es muy enriquecedor hablar de los derechos humanos, ver cómo desde las guerras, desde todas las épocas que hemos visto históricas, pues ha dado margen para que los derechos pues se instauren, se cumplan, sean garantes o se dé garantía de cumplimiento, pero como a través pues de las guerras, ¿no? Inclusive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la creación de organismos como ya nos había usted dicho, de la ONU y más instituciones, ¿no? Que México también tiene, por supuesto, instituciones que dan garantía a estos derechos humanos, pero sí, para mi conclusión sería fundamental que se siga fortaleciendo la libertad de las personas, pero sobre todo esa dignidad, y coincido con mi compañero Charlie, la parte de los valores es algo fundamental, es trascendental también. Me gustó mucho que consultaras a Bobbio, un gran politólogo y filósofo del derecho, porque considerado un filósofo del derecho, y traías a otro autor. Sí. Habías comentado, por ahí vi que traías otro, bueno, aparte de Bobbio. A Kelsen. Y traías a Kelsen. Traías a Kelsen, el derecho Kelsen, común. Pues uno de los padres del positivismo jurídico. Deportivo. Claro, muy bien. Sí, Kelsen es fundamental también, ¿no? Así es. Digo, se podrá estar o no estar de acuerdo, pero son autores clásicos y fundamentales. ¿Nos seguimos con la historia de una vez o cortamos? Cortamos Bueno, para que pues, tomemos agüita. Muchísimas gracias. No se pierdan si les gustó, gracias. no se pierdan En la historia. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé si tomar agüita.